Hola a todos nuevamente. Este es el segundo video y ya vamos a comenzar con un poquito más de carnita. ¿Qué son los mercados? Los mercados son este lugar físico o no necesariamente físico donde se intercambian productos y servicios. ¿Sí? El mercado, por ejemplo, donde vamos a comprar nuestra fruta y verdura, o los mercados financieros, que es de lo que vamos a estar hablando. ¿Sí? Y lo más importante que quiero que entiendan es que los mercados financieros, ¿sí? Somos todos. ¿Sí? Literalmente desde el jubilado que está recibiendo su pensión a través de las Afores, o a través de una aseguradora con un plan personal de retiro, que de hecho está invertida en instrumentos financieros, ¿sí? En bonos del gobierno, hasta la persona, ¿sí? Que está en la informalidad, ¿no? Está en su negocio comprando y vendiendo ciertos productos, pero que también tiene una influencia, ¿sí? En toda la cadena, ¿sí? De suministro, ¿sí? Que al final obviamente tiene un impacto en el precio de algunos bienes y servicios, ¿sí? Obviamente hay participantes, agentes que tienen mayor influencia, ¿sí? Que otros, los bancos centrales, ¿no? O algunos bancos de inversión. Pero no debemos de creer que los mercados son estas personas gordas que están fumando puro en una mesa de madera larguísima, riéndose y viendo cómo conquistan el mundo. Eso realmente no existe, ¿sí? Es una leyenda que se ha hecho gracias a los Robert Barons de 1800, ¿no? Pero realmente las instituciones, poco a poco, y obviamente de forma tardía, ¿no? Porque la ley va dos, tres pasos atrás, ¿no? Pero han tratado de acabar con esas prácticas. Las sigue habiendo, obviamente, sigue habiendo manipulaciones del mercado, sigue habiendo engaños, uh-huh, pero de forma general es muy difícil que un grupo de personas o una institución controle todo el mercado. Y cuando hablo de todo el mercado, me refiero, sí, no nada más a las acciones, sino también a las materias primas, a los mercados de futuros, a los mercados de opciones, al forex, sí, a los mercados de swaps, al de tasas de interés. Sí, son muchísimos mercados. ¿Sí? Entonces es muy difícil que una sola persona o institución controle todos. Obviamente habrá ciertos nichos y durante ciertas temporalidades en donde algunos mercados estén muy influenciados o manipulados, pero debemos de dejar de quejarnos de eso, ¿sí? Porque siempre ha habido eso. Desde que los mercados iniciaron, siempre ha habido agentes que tienen mucha influencia, ¿sí? En ciertos nichos. Entonces tenemos que vivir con eso, y aceptarlo y dejar de estarle echando la culpa a los bancos centrales por la manipulación que está haciendo. Hay que aceptar a vivir con eso. Es el mundo en el que nos tocó. Sí, debemos de aprovechar eso, porque no vamos a sacar nada con estarlos culpando porque nos está yendo mal en nuestras inversiones o especulaciones. ¿Sí? Siempre han estado ahí. ¿Sí? Entonces es una variable más que debemos de tomar en cuenta. Uh-huh. Y algo súper importante, que de hecho me da muchísima curiosidad de por qué luego hay personas que llevan mucho tiempo o que dicen saber mucho de los mercados y que todavía no entienden, es esta parte. Los mercados, y esto yo creo que de las cosas más importantes de este curso, y es algo que de hecho repito y repito siempre, los mercados son un mecanismo de descuento de expectativas y un mecanismo de descubrimiento de precios. Súper importante entender esto, ¿no? Porque si no entendemos esta parte, no vamos a entender por qué a veces la bolsa sube y cuando la economía está re mal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto de descuento de expectativas? ¿Sí? Los mercados ven a futuro, ¿sí? Las recesiones, ¿sí? No las oficializan hasta un mes después, ajá, de que ya estamos en ellas, o a veces más. Uh-huh. Mientras tanto, el mercado, desde antes, ya ha comenzado a caer, porque ve al futuro. ¿Sí? Lo que el mercado hace es descontar expectativas futuras versus la realidad. ¿Sí? Si el mercado piensa que el futuro va a ser mejor, uh-huh, entonces va a comenzar a subir. Si de pronto se choca con la realidad y ve que el futuro no era tan color de rosa, entonces van a empezar a caer. ¿Sí? Y viceversa, si los mercados, ¿sí?, piensan que el futuro va a ser terrible, que es la catástrofe, el apocalipsis, pues entonces van a comenzar a caer y a caer y a caer. ¿Sí? Y si de pronto llega una noticia de la realidad, ajá, que nos dice que
pues sí, la situación está muy mal, pero no tan mal como el mercado estaba descontando, entonces los mercados van a rebotar. Y es lo que hemos estado viendo, y es lo que ha pasado de hecho siempre, porque los mercados lo único que necesitan es que las cosas estén un poquito menos peor que antes. No necesitan que todo esté solucionado, si no necesitan que todo vaya perfecto, solo necesitan que las cosas estén un poquito menos peor que antes para rebotar. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a ver muchas noticias malas, es realmente algo bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre más noticias malas y entre más escenarios terribles salgan en las noticias y en los medios, entonces la probabilidad de que una pequeña mejora aparezca es más alta. ¿Sí? Si todo va súper mal, la probabilidad de que un pequeño rayito de luz aparezca es más alta. ¿Sí? Y viceversa. Cuando estamos en euforia, si todo el mundo cree que el futuro va a ser color de rosa y todo perfecto, entonces solo basta una pequeña mala noticia. No necesitamos la catástrofe, solamente una pequeña mala noticia para que los mercados comiencen a caer. ¿Sí? Así como en el pánico, ¿sí? En las crisis, en los crashes, lo único que necesitamos es que aparezca una noticia que nos indique que las cosas van un poquito menos peor que antes, en las euforias, ¿sí? En los mercados alcistas, ¿sí? Lo único que necesitamos es que las cosas salgan un poquito peor de lo pronosticado y van a comenzar a caer, ¿sí? ¿Y qué son estos de los mercados alcistas y bajistas? Bueno, los mercados bajistas, ¿sí? Es cuando la mayoría de las acciones comienzan a caer. Y de hecho por ahí hay una definición del 20%, que una vez que un índice, que ahorita vamos a ver, cae 20%, entonces comienza un mercado bajista, o un bear market, como le llaman en inglés. Bear de oso. ¿Y por qué de oso? Porque supuestamente es como suelta la zarpada, ¿no? De arriba hacia abajo. Y un mercado alcista o bull market, que tiene que ver con los toros, que es como embisten los toros, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿sí? Comienza una vez que se ha superado, ¿sí? Ese 20% que ha caído el mercado. Obviamente estas son simples porcentajes sacados de la manga, pero estas dos definiciones son súper importantes. ¿Sí? Ya vimos el mecanismo de descuento de expectativas futuras versus la realidad. Y ahora vamos a ver el descubrimiento de precios. ¿Qué es el descubrimiento de precios? Pues lo acabamos de ver con el COVID. ¿Sí? Pasa algo de esta magnitud y nadie puede, ¿sí? Saber el impacto que va a tener en la economía. Es muy difícil de calcularlo. ¿Sí? Entonces lo que hacen los mercados, ¿sí? Es tratar de descubrir cuáles van a ser los nuevos valores, los nuevos precios, ¿sí? De distintas empresas y de distintas partes de la economía. Aquí, por ejemplo, pongo esto. Es de un cómic, ¿no? Que dice, ¿puedes ponerle precio a un atardecer? Pues de hecho sí. Simplemente tenemos que saber cuánto te vamos a pagar para que jamás vuelvas a ver un atardecer. ¿Sí? Eso es lo que hacen los mercados. Descubrir precios, ¿sí? De cosas que de forma individual no podemos descubrir. Y les voy a poner un ejemplo, que de hecho fue un experimento que se ha realizado muchísimo. Eh, Pusieron a una vaca en una feria, ¿sí? Y le empezaron a preguntar a la gente cuánto pesaba esa vaca, ¿sí? La gente pasaba y daba el peso. Obviamente había personas que estaban mejor informadas, porque tal vez tenían ganado, y daban pues un mejor precio, ¿sí? Y bueno, el chiste es que al final nadie, de forma individual, le atinó al precio exacto de la vaca. Pero cuando promediaron las respuestas de todos, el promedio de todas esas respuestas era muy, muy cercano al peso real de la vaca. Ajá. Entonces, eso es lo que hacen los mercados, ¿sí? Hay opiniones informadas, opiniones desinformadas, ¿sí? Y lo que están tratando es de descubrir precios. A veces lo hacen muy bien, la mayoría de las veces, pero cuando hay momentos de pánico o euforia, lo hacen bastante mal. Y es donde nosotros debemos de aprovecharlos. ¿Qué son los índices? ¿Sí?
Los mercados muchas veces los confundimos con los índices, pero no son los índices. Sí, les repito, los mercados somos todos. Son todas estas operaciones que se realizan en distintos instrumentos, distintos países, distintos mercados, distintos nichos. Ahora están los índices, que son parte de los mercados. Y hay muchísimos índices que representan muchísimas cosas. ¿Qué son estos índices? Pues son canastas que agrupan diferentes acciones o diferentes instrumentos financieros. Ujú. Por ejemplo, el más famoso es el SP 500, que agrupa a las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos. ¿Qué es esto de la capitalización? Es su valor en el mercado. ¿Cuánto valen en el mercado? Ujú. Pero también hay índices que agrupan a materias primas, o que agrupan a empresas de pequeña o microcapitalización en Estados Unidos o en México. Entonces, a veces podemos ver que el índice SP 500 está subiendo, mientras que los índices de pequeña o mediana capitalización podrían estar bajando. ¿Y esto por qué se los digo? Porque no hay que confundir el SP 500 con todo el mercado. Ujú. Obviamente es un índice muy representativo, ¿sí? Pero hay que verlo en su totalidad, ¿sí? Porque a veces podemos perdernos oportunidades por solamente estar viendo un índice. Ujú. Entonces, como les decía, hay muchísimos índices y hay proveedores de índices, que son las personas que los crean. Aquí hay algunas compañías, como el MSCI, obviamente el Standard Poor's o el FTSE. Son compañías, y hay muchísimas más, que se dedican a crear índices de lo que se les venga a la mente, ¿sí? Empresas familiares, empresas que tienen tal número de accionistas mayoritarios, empresas que cumplen con estos requisitos, empresas de un país, ¿sí? Hay muchísimas formas de armar índices. Uh-huh. Y obviamente estos índices pues buscan seguir un mercado, un nicho de mercado. Los hay por países, como el SP 500, que ya los mencioné, sigue a las 500 empresas de mayor capitalización en Estados Unidos. Está, por ejemplo, el IPC, que es el de México, el índice de precios y cotizaciones, que igual sigue empresas de alta capitalización en México. ¿Sí? También hay índices en México de mediana capitalización. Está el Merval, por ejemplo, que es el índice del mercado de valores de Argentina. Está el IBEX, que es el índice, ¿sí?, de empresas igual de alta capitalización en España. O el DAX, que es un índice igual de empresas de alta capitalización de Alemania. ¿Sí? Pero dentro de cada uno de estos países hay muchísimos más índices. Estos son los más representativos. Uh-huh. También los hay por región. ¿Sí? Por ejemplo, está el índice MSCI para mercados emergentes, ¿sí?, o para mercados desarrollados. Aquí puse dos diferentes proveedoras, pero cada proveedora tiene, de hecho, sus propios índices, ¿no? El MSCI también tiene mercados desarrollados y el FTSE también tiene mercados emergentes. ¿Sí? ¿Y por qué hay dos índices que siguen en la misma región? Porque la metodología para armarlos es diferente. Uh-huh. Y eso también a veces, ¿sí?, pues tiene una influencia, uh-huh, en cómo están siguiendo esos mercados. Por ejemplo, el SP, sí, Standard Poor's, tiene un índice que sigue a los mercados frontera, que son países que, por decirlo de una forma, están en una categoría más baja de industrialización que los mercados emergentes. Uh-huh. También los hay por capitalización, que es lo que les decía, que es por el valor de mercado de las empresas. Hay de alta capitalización, como el SP 500, hay de mediana capitalización, de baja o de microcapitalización. Hay índices por sectores, ¿sí? Hay índices que siguen el sector tecnológico, telecomunicaciones, consumo básico, discrecional, energía. Hay por industrias, ¿sí? Índices que siguen bebidas, índices que siguen comida rápida, ¿sí? Índices que siguen, por ejemplo, ahorita empresas que van a ser beneficiadas por el trabajo desde casa, ¿sí? Work from home, ¿sí? Eh, hay por factores. ¿Qué son estos los factores? Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero son características, uh-huh, que cumplen algunas empresas. Por ejemplo, han escuchado tal vez mucho el value, ¿sí?, que es tener un precio en relación a utilidad bajo, o factor growth, que es factor de crecimiento, que es tener un precio en relación a sus utilidades alto,
¿Y qué es esto? Precio en relación a sus utilidades. Lo vamos a ver más adelante también a detalle. ¿Sí? El factor momentum, el factor dividendo. Esto de TR quiere decir total return. ¿Sí? Y cuando vean esto en un índice, sí quiere decir que está incluyendo los dividendos. ¿Sí? Está acumulando los dividendos y lo está tomando en cuenta. Porque a veces, cuando vemos el precio, por ejemplo, del SP500, ¿sí? Ese precio no trae incluidos los dividendos. Entonces es un poquito confuso compararlo con otras inversiones cuando no estamos tomando en cuenta los dividendos, porque es un dinero que también nos va a entrar. Es parte del rendimiento total. Entonces, cuando hacemos la comparación, ¿sí? Lo más sano y honesto es utilizar el SP500TR, que está incluyendo dividendos. Ujú. También hay índices por activo o por nicho de mercado. Por ejemplo, hay índices que siguen a bonos, inmuebles, materias primas, mineras de oro, buybacks. ¿Qué son buybacks? Son recompras de acciones. Es cuando una empresa quiere recomprar sus acciones. Eso también lo vamos a ver más a detalle adelante. Igual que el CAPE, que es un indicador, ¿sí? Que popularizó un economista premio Nobel, Robert Schiller. Ujú. Bueno, y la combinación de todos los anteriores. Y de todos estos índices que hay miles de índices, se pueden crear instrumentos indexados, pues o indizados a estos índices. Por ejemplo, del SP500 está el SPY o el IBE de peso, o el VOO de Vanguard. Sí, hay muchísimo. Del IPC está el NASDAQ, por ejemplo, o el EWW, que es un ETF. ¿Sí? Hay muchísimos instrumentos que siguen a todos estos miles de índices y eso nos da una variedad enorme, para invertir en diferentes sectores, industrias, nichos o especular en los mercados. ¿Sí? Cuando les comentaba, ¿sí? De los mercados, hay que tener algo súper claro. Es que los mercados no son la economía. ¿Sí? Los mercados son parte de la economía. Son un indicador más dentro de la economía. ¿Sí? Y aquí les muestro una gráfica, ¿sí? Del PIB, Gross Domestic Product, el GDP de Estados Unidos, y lo comparo contra un índice que se llama Wilshire 5000. ¿Sí? Es un índice que sigue a 5000 empresas, perdón, dentro del mercado americano. Sí, 5000, o sea, es más amplio que el SP500. En la línea roja es el índice y la línea azul es el PIB americano. Podemos ver, ¿sí? Las variaciones anuales en esta gráfica. ¿Sí? Y vemos claramente, ¿sí? Que a veces los mercados caen y la economía no. Y es lo que les digo. A veces los mercados se equivocan. Generalmente descuentan bien las expectativas futuras y descubren bien los precios, pero se llegan a equivocar. Ujú. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Comenzamos a ver que están cayendo antes, ¿sí? De que la economía cayera. Aquí hicieron bien su trabajo. Pero, por ejemplo, en esta parte de los 90, si se fijan los mercados, esta línea roja, hacia arriba y hacia abajo, mientras que la economía, pues iba en este caminito tranquila. Y de hecho, aquí hay una anécdota muy buena de un libro que les recomiendo leer, de André Costolani, que se llama El fabuloso mundo del dinero y la bolsa. ¿Sí? En él cuenta una anécdota, ¿sí? Del dueño de un perro y su perro que salen a pasear. Mientras el dueño va paso a pasito en la acera, el perro va hacia todos lados, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia otro. Si alguien le hace fiesta, le mueve la cola, ¿sí? Si alguien no le hace fiesta, le gruñe. Ajá. Y al final, cuando regresan de su paseo, pues tal vez el dueño caminó 1 kilómetro, mientras que el perro, por estar yendo hacia todos lados y dando vueltas, tal vez caminó 3 kilómetros. ¿Sí? Y esta metáfora ejemplifica muy bien el mercado y la economía. ¿Sí? Mientras la economía a veces, ¿sí? Va tantito hacia arriba y hacia abajo, los mercados, ¿sí? Dan unos bandazos muchísimo más altos. ¿Sí? Entonces es muy importante entender esto, porque si unimos el descuento de expectativas, el descubrimiento de precios y que la economía no es lo mismo que los mercados, sino que los mercados son una parte de la economía, vamos a entender, ¿sí? Por qué a veces la economía va mal y los mercados están subiendo. ¿Sí? O a veces, pues, los mercados están cayendo, ¿sí? Y la economía va bien. O sea, la mayoría de las veces los mercados hacen bien su trabajo. Ujú.
pero suelen equivocarse. ¿Sí? ¿Y cuándo se equivocan? En estos puntos de euforia o pánico. ¿Sí? Esto es un concepto súper importante que deben de entender. Otro tema importantísimo en los mercados de valores es la ciclicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces les va bien a unos mientras les va mal a otros y viceversa. En esta grafiquita que hice podemos ver las barras naranjas que representan cuando al mercado americano le va mejor que al resto del mundo y las barras azules cuando el resto del mundo tiene mejor desempeño que Estados Unidos. Como lo pueden ver, a veces le va bien a Estados Unidos y a veces le va mejor al resto del mundo. Este es el concepto de ciclicidad, pero aplica de hecho no nada más para Estados Unidos y el resto del mundo, sino para otros mercados, ¿sí? Y muchísimas estrategias. Esto tiene que ver mucho con otro concepto que se llama reversión a la media, ¿sí? Que quiere decir que después de vacas flacas siempre habrá vacas gordas. ¿Qué tiempo va a durar cada episodio? No lo sabemos, pero esta ciclicidad y reversión a la media existe en los mercados. ¿Sí? Obviamente también existen excepciones. No todo lo que sube, ¿sí? Va a bajar, ni todo lo que baja va a rebotar. Pero eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Mientras quiero que entiendan este concepto de ciclicidad y reversión a la media. Y esto les repito, pasa en muchísimos mercados y en la mayoría de estrategias. Hay veces que unas estrategias funcionan muy bien, pero van a dejar de funcionar un tiempo y luego van a volver a funcionar. Obviamente me refiero a estrategias robustas que han sido probadas durante muchas décadas, durante muchos años. Porque si algo nada más funcionó un par de meses o un par de años, pudo haber sido pura suerte. Aquí otro ejemplo de ciclicidad que compartí en mi Twitter. Por ahí un amigo español comentaba que, visto en euros, aquellos que invirtieron, ¿sí?, en un instrumento que siguiera a todos los países desarrollados, pues no hubiera ganado mucho dinero, que es el que está aquí, en la línea roja. Alguien que invirtió 500 euros a finales, el último día del 2001, ¿sí? Y lo retiró en el 2012, el último día del 2012, ¿sí? Tomando en cuenta comisiones, uh-huh, y el tipo de cambio, obviamente, pues no ganó nada, ganó 52 euros, ¿no? Sí. Pero obviamente aquí tiene que ver mucho la ciclicidad y por qué nuestros portafolios tienen que estar diversificados, ¿sí? No nada más entre un país, sino entre muchas regiones. Porque aquí el mundo, todos los países desarrollados, incluido Estados Unidos, obviamente, en esta década, pues apenas sí se movió, ¿sí? Y con estas caídas que hubo, pues tardó en recuperarse. Mientras tanto, los emergentes que están representados en la línea azul, miren cuánto subieron, ¿sí? Entonces, si nada más nos enfocamos a una región, a este sesgo doméstico que le llaman, nuestro país o la región más cercana, Estados Unidos, ¿sí?, o Europa, ¿sí?, pues nos vamos a perder grandes alzas que tienen otras regiones. ¿Sí? Y obviamente los combinamos los dos, 50% mercados desarrollados y 50% mercados emergentes, y tenemos esta línea amarilla, ¿sí?, que le fue bastante bien. ¿Sí? Bueno, y con rebalanceo. Esto también lo vamos a ver más adelante. Pero esa es la importancia de aprovechar esa ciclicidad del mercado. Si solamente nos concentramos en un área, en un nicho, ¿sí?, solamente porque en el pasado reciente le ha ido muy bien, puede ser que nos tropecemos en el futuro y ya no le vaya tan bien, precisamente por esta ciclicidad. Esto no quiere decir que tengamos un arca de Noé, ¿sí?, un portafolio en donde metamos de todo. No, las diversificaciones no deben de caer en el error de sobrediversificación. Y otro concepto muy importante
de los mercados es que hay que verlos en términos de probabilidad. Hay que distinguir lo que es posible y lo que es probable. Por ejemplo, ¿es posible que caiga un meteorito? Sí, es posible. ¿Qué probabilidad hay de que caiga? ¿Es posible que el coronavirus acabe con la humanidad? Sí, es posible. ¿Qué probabilidad hay? Los mercados se rigen por probabilidades, pero a veces las personas los confunden con posibilidades. Sí, claro que es posible que el mercado caiga y jamás se recupere, pero ¿qué probabilidades hay? Claro que es posible que una acción suba en línea recta hasta el cielo, pero ¿qué probabilidad hay de que eso pase? ¿Sí? Nada sube hasta el cielo. Y por eso pongo esta grafiquita, ¿sí? Que vista desde este punto a este punto, ¿sí? Es la campana de Gauss o la distribución normal que le dicen de probabilidades. Un ejemplo, sin tomar estas montañitas del final, de las cuales ahorita vamos a hablar, es la estatura de los mexicanos, ¿sí? La mayoría de los mexicanos, el promedio, está en esta línea, están aquí en medio, ¿sí? Mientras, ¿sí? Que obviamente va a poder haber personas que midan 3 metros o personas que midan 50 centímetros, pero la mayoría estamos dentro de esta área azul y el promedio pues, es esta línea. Los mercados no siguen una distribución normal, ¿no? De hecho, está un poquito sesgada, ¿sí? Hacia el lado positivo, hacia este lado, pero tienen algo que le llaman colas pesadas, que son estas montañitas que vemos acá. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que hay eventos que tienen una baja probabilidad, pero un alto impacto, como el COVID-19. Hay una probabilidad muy baja de que una pandemia así suceda. Y son contadas en la historia de la humanidad. Son muchas, sí, pero en 4.000, 5.000 años siguen siendo contadas. Son eventos de baja probabilidad, pero con alto impacto. Obviamente también hay eventos positivos, ¿no? Que tienen baja probabilidad, pero tienen un impacto muy positivo. Y por eso pongo aquí esto, ¿sí? En estos eventos de baja probabilidad y alto impacto negativo, están todos los escenarios Mad Max y distopías. Se va a acabar el mundo, este presidente nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Son eventos probables, ¿sí? Son eventos posibles, pero tienen baja probabilidad. Lo mismo, todas las utopías, convertirnos en Star Trek, ¿sí? Pues son eventos de muy baja probabilidad y de alto impacto. La mayoría de los escenarios se encuentra aquí, en esta zona azul. ¿Sí? Es la combinación de muchas cosas, ¿sí? Pero no estos escenarios extremos. Y aquí pongo dos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, de Mitosakis, ¿sí? Que es un griego, ¿sí? Que vivía en un pueblito en donde todos en ese pueblito compraron boletos de lotería. Y él fue el único dentro del pueblito que no quiso comprar el boleto. Uh-huh. Y tuvo la malísima suerte que la lotería se la llevó ese pueblito. Todos en ese pueblito ganaron la lotería, menos él que no quiso comprar el boleto. ¿Sí? Ese es un evento de muy baja probabilidad, pero alto impacto. Y lo mismo si nos vamos a este lado. ¿Sí? Convertirnos en el siguiente Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jack Ma, ¿sí? Es algo que tendría un impacto positivo enorme, pero la probabilidad es muy baja. Siempre que veamos los mercados, hay que fijarnos en términos de probabilidad. ¿Qué tan probable es que yo gane 60% al año durante 10 años? ¿Quién más lo ha hecho? Solamente lo ha hecho una persona, Jim Simmons, un matemático, ¿sí? Con su ejército de matemáticos y físicos e informáticos. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que yo logre eso? Sí, no soy ni matemático, ni físico, ni informático, y no tengo detrás de mí ese ejército. ¿Es posible que lo hagamos? Sí, pero ¿qué probabilidad tengo? ¿Es posible que me convierta en el siguiente Jeff Bezos? Sí, sí es posible. ¿Qué probabilidad hay? Siempre vean todo en términos de probabilidad. Ahora vamos con este tema. Bolsa de valores y economía. Ya se los había adelantado un poco, ¿sí? Sí. Los mercados, las bolsas, son solamente parte de la economía. La economía es más amplia.
Ahora, las bolsas de valores, ¿qué son? Pues son estas instituciones en donde se realizan los intercambios de instrumentos financieros. ¿Sí? Existe el mercado primario y el mercado secundario. ¿Qué es el mercado primario? ¿Sí? Cuando las empresas, ¿sí?, quieren salir por primera vez a bolsa, como Facebook, por ejemplo, cuando salió por primera vez, pues llegan a las bolsas de valores, ¿sí?, y dan parte de su capital, lo dividen en muchas acciones y lo sacan a este mercado primario para que los inversionistas compren esas acciones por primera vez. Ese dinero va directamente a la empresa. Ese es el mercado primario. Algunas empresas también utilizan este mercado primario cuando ya llevan tiempo cotizando en bolsa. ¿Y por qué lo hacen? Porque es una forma también fácil de financiarse. ¿Sí? Como vimos con Facebook, pues obtuvo dinero dando una parte de su capital social y se financió y ese dinero lo ocupó para la empresa, para crecer, para reinvertirlo. Pero hay empresas como Carnival Cruises, por ejemplo, que están en problemas debido a la situación actual y necesitó ampliar su capital, necesitó sacar más acciones al mercado. Sí, Carnival Cruises ya cotizaba, pero también agarró otro pedacito de su capital que no estaba convertido en acciones, ¿sí?, y lo convirtió en acciones y lo sacó otra vez al mercado primario para que los inversionistas la financiaran. Entonces, ese dinero de ese mercado primario, que es cuando sacan por primera vez acciones, aunque ya lleven tiempo cotizando, o aunque sea la primera vez que van a cotizar, y ese dinero que obtienen de la venta de acciones en el mercado primario va directamente a las arcas de la empresa, ¿sí? Pero una vez que esas acciones ya están en el mercado, en las bolsas de valores moviéndose, ¿sí?, entonces, pues ya cuando uno compra y vende, ya estamos en el mercado secundario, ¿sí? Es de hecho donde la mayoría de nosotros participamos. Entonces, recuerden, porque esto es muy importante, porque a veces existe la confusión, ¿sí?, de que cuando alguien compra acciones en bolsa, estamos ayudando a la empresa. Y realmente, cuando entran a un broker y compran una acción, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, lo único que estamos haciendo, en la mayoría de los casos, es comprar las acciones a otro inversionista que las está vendiendo. Ese dinero no va directamente a la empresa, a menos que estemos en el mercado primario. Pero la verdad es que la mayoría de las operaciones que hacemos están en el mercado secundario. Estamos intercambiando instrumentos financieros, acciones, ¿sí?, con otros inversionistas. Y ese dinero no llega a la empresa. Es muy importante entender esto, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre bolsas de valores y mercados? Bueno, las bolsas de valores, ¿sí?, son los lugares donde físicamente, ¿sí?, o de forma electrónica, ¿sí?, se están comprando y vendiendo sus instrumentos financieros. Los mercados, ¿sí?, representan a muchas bolsas. Por ejemplo, el mercado americano representa muchas bolsas de valores, ¿sí? No nada más el New York Stock Exchange, que es la bolsa de Nueva York, también está el Amex, ¿sí? Hay bolsas enfocadas a otros instrumentos financieros llamados derivados, que vamos a ver más adelante. Los intermediarios, ¿sí?, para poder comprar y vender en estas bolsas de valores, pues son los bancos de inversión, los brokers y las casas de bolsa, ¿sí? Nosotros conocemos a estos brokers como GBM o Cuspid o eVector o Bursanet, hay muchísimos, ¿no?, aquí en México. Y obviamente hay americanos y hay de muchos otros países. Ajá. Ellos son los que nos van a dar acceso a estas bolsas de valores, ¿sí?, para comprar acciones o cualquier otro instrumento. Fíjense muy bien siempre, ¿sí?, que estos intermediarios estén regulados. Y ahorita más adelante vamos a ver eso. Ajá. Obviamente estas casas de bolsa, estos brokers, bancos de inversión, pues nos van a cobrar una comisión. Ese es su negocio, cobrarnos una comisión cada vez que estamos comprando y vendiendo. Y por eso ellos no son nuestros amigos. Ellos nos van a incitar a estar comprando y vendiendo a cada rato y mucho, porque eso les va a generar dinero a ellos. Entonces, siempre que estemos en esto de la bolsa, ¿sí?, hay que ver cuáles son los incentivos de los demás participantes. Yo entro a la bolsa para invertir o especular con el incentivo de ganar dinero. Los intermediarios están ahí con el incentivo
de cobrarnos comisiones, porque así es como ellos ganan dinero. Siempre tengan esto muy presente. Ahora, ¿qué son las cámaras de compensaciones o clearing houses? ¿Sí? Cada vez que alguien compra en un broker y manda la orden y su dinero a una bolsa de valores, ¿sí? Existe una cámara de compensación, que es la que recibe ese dinero y hace el cruce de la operación. ¿Sí? Si alguien quiere comprar acciones de Bimbo, ¿sí? Manda la orden, más a detalle, lo vamos a ver más adelante, manda la orden, ¿sí? A la bolsa de valores y el dinero que lo manda lo recibe esta cámara de compensación. Y cuando haya a alguien que quiere vender acciones Bimbo, la cámara de compensación recibe esas acciones. Entonces la cámara de compensación tiene el dinero del comprador y las acciones del vendedor. Las cruza, las intercambia y se las da a cada broker respectivo para que el broker se lo dé a sus clientes. Esta es una explicación de una forma muy simplista, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan es que los mercados regulados siempre tienen estas cámaras de compensación. Y estas cámaras de compensación son un seguro para nosotros como inversionista. ¿Sí? Porque si el banco de inversión o el broker o la casa de bolsa quiebra, la cámara de compensación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en México, que es el SD Indeval, tiene nuestras acciones, porque él, aparte de cámara de compensación, ¿sí? También la resguarda, es el custodio. ¿Sí? Pero es muy importante, porque cuando nos metemos en mercados que no están regulados, quiere decir que no tienen cámaras de compensación. Entonces nuestra contraparte podría incumplir en sus obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo compro un instrumento, se envía el dinero para la compra de ese instrumento y la contraparte recibe el dinero, pero no nos da el instrumento o se tarda en dárnoslo. ¿Sí? Entonces corremos ese riesgo cuando estamos en bolsas de valores y mercados que no están regulados. Por eso siempre busquen invertir en bolsas y mercados regulados. Existen muchas bolsas. En inglés le llaman exchanges. ¿Sí? Por ejemplo, está la Bolsa Mexicana de Valores. De hecho, abrió recientemente otra bolsa en México, la Viva. En Estados Unidos está el New York Stock Exchange, está el Amex, pero también está el Chicago Mercantile Exchange o el Chicago Board of Options Exchange. ¿Sí? Hay muchísimos mercados y muchísimas bolsas. Recuerden, las bolsas forman parte de los mercados. ¿Sí? El mercado americano está compuesto de muchas bolsas, el mercado mexicano está compuesto de un par de bolsas, ¿sí? Y así sucesivamente. Por países, por ejemplo, en México está la Bolsa Mexicana de Valores, en Estados Unidos está el NYSE, el New York Stock Exchange, para el Reino Unido está el London Stock Exchange, pero para cada país hay más bolsas. Estas son las más famosas nada más. Obviamente, aquí lo pongo por instrumentos, porque hay más bolsas. También en Estados Unidos está el Nasdaq, que se encarga de puras empresas tecnológicas. El New York Stock Exchange, por ejemplo, que también está en Estados Unidos, maneja una variedad enorme de sectores e industrias dentro de él. El Nasdaq está enfocado a empresas tecnológicas. ¿Sí? También está el Chicago Mercantile Exchange o el CIBOE. ¿Sí? Este es el London Metal Exchange. Y para México está el MEXDER, que es la bolsa de valores enfocada a derivados de México. Entonces, como pueden ver, los mercados son algo más general. Las bolsas de valores, sí, es el lugar físico donde se están negociando estos instrumentos, ya sea de forma física o de forma electrónica. En la mayor parte del mundo ya se hace de forma electrónica. Y es súper importante lo que les comentaba hace rato, de la regulación. Esta es para México, pero cada país tiene sus propios reguladores y su propio organigrama. ¿Sí? Para México aquí están todos los participantes de bolsa. Hay reguladores, ¿sí? Que son todos estos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SD Indeval, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, el Banco de México, ¿sí? Y el Registro Nacional de Valores, que es donde se registran todas las acciones que cotizan. Están los intermediarios bursátiles,
¿sí? Que son, pues, casas de bolsa, sociedades de inversión, los brokers, ¿sí? Los broker dealers que dicen también, los market makers, que vamos a ver más adelante a detalle esto. Pero es para que tengan un panorama de cuáles son los reguladores, los agentes y participantes en el mercado de valores mexicano. ¿Sí? Ahí sí está la bolsa de valores y está el Viva, que es la nueva, ¿no? ¿Sí? Obviamente también está el MEXDER, ¿sí? Y bueno, por acá, ¿no? También están otras entidades gubernamentales. Estas páginas les sugiero que siempre las chequen. Cuando alguien les ofrezca, mira, invierte con nosotros, primero revisen que estén regulados, porque si no están regulados, son un chiringuito financiero, ¿no? Que les puede hacer perder dinero o los puede estafar. Si alguien les dice que está registrado, busquen si está registrado realmente. Y lo van a buscar en estas páginas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es la SEC? Es la Security and Exchange Commission. Es como la Comisión Nacional Bancaria y Valores de Estados Unidos. Ahí están registrados todos los brokers, casas de bolsa y asesores financieros. Si no están registrados aquí, ¿sí? Y les dicen que sí están, cuidado, es una estafa. También está la FINRA, ¿sí? Que es una institución que es como la MIB de aquí de México. ¿Qué es la MIB? Más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Ajá. Aquí están registradas todos los brokers y casas de bolsa de Estados Unidos. Aquí podrían checar si alguien les dice, ¿sí? Que está registrado en Estados Unidos, ¿sí? A ver si es cierto. Por ejemplo, también en Estados Unidos está la NFA, ¿sí? Que es la National Futures Association, que es una asociación que también está registrada ante la SEC en Estados Unidos, que autorregula todo lo referente a futuros. ¿Sí? Por ejemplo, está la ESMA, que es para Europa, la FSA, que es para el Reino Unido, y obviamente la Comisión Nacional Bancaria y Valores para México. Cada país debe de tener su propio regulador. Si quienes les ofrecen un servicio de asesoría o de compra-venta o gestión de activos financieros no está regulado por ninguna de estas o por el regulador de su país, entonces mucho cuidado, puede ser una estafa. Muchos en las redes sociales, ¿sí? Se hacen llamar Master Trader, Trader profesional, y que tiene estas certificaciones oficiales. No se dejen engañar, eso no existe. ¿Sí? Es como si yo de pronto les comienzo a dar aquí después de este curso certificaciones. ¿Sí? Pues las estoy dando yo. ¿Sí? O si tengo una escuela y les comienzo a dar certificaciones, tiene una validez casi nula. ¿Sí? Para que una certificación valga, una de dos, o la da un organismo oficial, ¿sí? O la da una institución reconocida. Entonces, todas estas cosas que les venden de, no es que el master trader, el trader profesional, no existen esas sí, certificaciones. Son cosas que ellos solitos se ponen. Entonces, no se dejen engañar. Estas que están aquí son las certificaciones e instituciones reconocidas a nivel mundial, ¿no? Que dan este tipo, ¿sí? De títulos. Por ejemplo, el primero, CMT, es el Charter Market Technician. Sí, está hecho, de hecho, por la Asociación de Analistas Técnicos. Es una institución americana muy reconocida que te certifica en análisis técnico. Uh-huh. Y también tiene, si se meten a su página y lo buscan, sí, van a ver quiénes están registrados, ajá, como Charter Market Technician. Ajá. Entonces no se dejen engañar. ¿Sí? La siguiente CTA, ¿sí? Es Commodity Trading Advisor y lo da la NFA, que ya vimos acá. ¿Sí? También pueden ver quién está ahí. ¿Y de qué sirve esta certificación? ¿Sí? Bueno, es una certificación que da esta agencia del gobierno para comprar y vender a nombre de terceros contratos de futuros, opciones de futuros, forex y swaps. ¿Sí? Es una certificación que da un regulador. ¿Sí? ¿Qué es la MIB?
Bueno, la MIB es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, ¿sí? Y también da certificaciones para México. Da certificaciones para asesorar y gestionar dinero y comprar y vender activos financieros a nombre de terceros. Tiene varias figuras. La más popular para hacer esto se llama figura 3. Entonces, cuando alguien le esté dando asesoría sobre inversiones, fíjense que esté regulado por la MIB, en la figura 3, que es la que lo capacita para asesorar sobre inversiones. De otra forma, pues no está certificado, ¿no? También está la FINRA, ¿sí? Que es una agencia americana, que es la Financial Industry Regulatory Authority, ¿sí? Es una organización encargada de gobernar y gestionar la actividad entre brokers y el público inversionista. Es el homólogo de la MIB. Y también tiene varias certificaciones para operar, gestionar y asesorar dinero de terceros. La más famosa es la Serie 3, que es un examen que se tiene que hacer para obtener, de hecho, esta certificación, la de Commodity Trading Advisor. También tiene otras series o exámenes que son muy populares, sí que la serie 7, por ejemplo, que es algo similar a la figura 3 de la MIB. Y también tiene otra certificación que es la serie 4, que es para gestionar y asesorar sobre opciones financieras. Luego tenemos el CFT, que es el Certified Financial Technician, ¿sí? Y lo da la IFTA, que es la International Federation of Technical Analysis. Ajá. Lo mismo, es similar a la de arriba. Es una certificación que da una institución reconocida, para analistas técnicos. Repito, eso de Master Trader no existe, pero lo mismo. No hay que ser dogmáticos. Sí, hay personas que llevan muchísimos años en esto y son muy buenos y no tienen ninguna de estas certificaciones. Esto es algo que se ha puesto muy de moda ahora. ¿Sí? Yo nada más lo estoy nombrando para que no se dejen engañar cuando alguien les dice que tiene certificaciones que realmente no existen o que no están reconocidas. Por ejemplo, Warren Buffett, de los mejores inversionistas del mundo, no tiene ninguna de estas certificaciones. Carl Icahn tampoco las tiene, que es un gran inversor. ¿Sí? George Soros, gran especulador, tampoco tiene esto. Entonces, no todos los buenos inversionistas o especuladores tienen que tener esto. Pero, sí, si alguien les está diciendo que está certificado, pues lo mejor es que esté certificado por esto. Bueno, luego está el CFA, que es una de las certificaciones más reconocidas y famosas ahorita, que es el Charter Financial Analyst, y lo da el CFA Institute. Si alguien quiere adentrarse profesionalmente en este mundo, esta es la certificación que tiene que obtener, ¿sí? La de CFA. Son muchos temas, son 3 niveles, ¿sí? Y la verdad es que sale uno muy, muy bien preparado. Ya vimos, ¿no? La NFA, en la National Futures Association, ¿sí? Bueno, sí. Este ente regulador, autorregulador, depende de este ente del gobierno, ¿sí? Que es la Commodity Futures Trading Commission, ¿sí? Que es el órgano del gobierno americano que se encarga de regular todo lo referente a futuros. Perdón, déjeme terminar, ¿no? También está la STA, para los que les gusta el análisis técnico, que es una sociedad de analistas técnicos en el Reino Unido, parecido al Instituto Español de Analistas Técnicos y Cuantitativos de España. Bueno, también está aquí la Comisión Nacional Bancaria y Valores, la Comisión Nacional de Mercados y Valores, que es la de España, esta es la mexicana, y la FCA, sí, que es la Financial Conduct Authority, perdón, sí, que es el órgano regulador del Reino Unido. Bueno, ahora vamos a pasar, ¿sí?, a la economía. Ya habíamos hablado de esto, pero al igual que el concepto de descuento de expectativas y descubrimiento de precios del mercado, este es uno de los conceptos más importantes y súper relacionado con eso.
Es el ciclo económico. Es algo que tenemos que tener muy en mente siempre que estamos invirtiendo. Y no nada más en bolsa, sino en cualquier otro negocio. Ujú. Y lo que quiero explicarles aquí, ¿sí? Es más o menos, obviamente, el ciclo económico no es tan suave como esto. Ya lo vimos en otra gráfica, ¿no? En esta. No es tan suave como lo estoy mostrando, pero es simplemente para ejemplificarlo mejor. ¿Sí? Entonces, esa es la parte donde vamos creciendo, llegamos a la cima y comenzamos a caer, ¿no? Es una contracción económica. ¿No? ¿Sí? Esta parte de recuperación, ¿sí? Es cuando los mercados comienzan a rebotar. ¿Sí? Mucha gente piensa erróneamente que hay que invertir en los mercados cuando ya todo va bien, cuando estamos en esta zona. Pero ese es un error porque es la zona de mayor peligro. ¿Sí? Hay que invertir cuando estamos en esta zona, uh-huh, en esta parte del ciclo, que como ya les dije, es cuando las cosas, aunque están muy mal, están un poquito menos peor que antes. ¿Sí? Aquí es donde hay que comenzar a invertir. ¿Sí? Aquí se ve en esta imagen un poquito mejor. ¿Sí? Aquí se amplía la brecha negativa, ¿sí? Con respecto a la tendencia a largo plazo. Y es en el momento en que se empieza a reducir esa brecha, uh-huh, que se comienza la recuperación. ¿Sí? Y es cuando la bolsa comienza a rebotar. Y repito, ¿por qué? Porque las cosas están un poquito menos peor que antes.